Bien, perfecto. Ahí ya está grabando. Un poco el encuentro de hoy es encontrarnos a revisar contenido de la clase 2, ¿sí? Sobre la concepción de ciencia que cada una de ustedes tiene y la importancia de revisar la concepción de ciencia, porque de algún modo aquella definición que ustedes tienen armado, lo que entienden por ciencia, va a incidir luego en el tipo de propuestas de enseñanza que van a generar. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es revisar en parte lo que fue la guía 2, de qué es esa cosa llamada ciencia, y vamos a adelantarnos un poquito con la guía de la clase 3, que es la de ciencia y tecnología desde el nivel inicial. Bien, antes de comenzar, quiero compartir con ustedes cuáles han sido las respuestas que predominan en la participación del foro de la clase 2. ¿Sí? Ahí les pedí que ustedes pudieran hacer una descripción, una caracterización de cuál es la imagen de la actividad científica que circula en la sociedad, que circula en el imaginario, que nos encontramos en películas, que nos encontramos en dibujos animados. Y entonces, lo que encuentro es lo siguiente. Bien, voy a presentarles. Bien. Estos son los personajes que ustedes más han nombrado en ese foro, ¿sí? Llegan a reconocer quiénes son estos personajes de películas, de dibujitos y demás. Primero, ¿se está visualizando lo que comparto? Sí, profe, ahora sí se ve. Bien. Bueno, acá tenemos un patrón en común, ¿sí? Bueno, tenemos a Elmer, el Dr. Brown, ¿sí? De Volver al Futuro, de la película esta es una película de Pixar, pero no me acuerdo el nombre de este personaje. Lo tenemos a Dexter, lo tenemos al profesor Neurus, lo tenemos al profesor profesor y padre de las chicas superpoderosas. Tenemos a este personaje de Los Simpsons y después tenemos a este personaje que yo no lo conocía y una de ustedes lo mencionó como Princesa Chicle. ¿Sí? Estos son tal vez los más mencionados en el foro de participación. ¿Cuál es el patrón que se repite en esta caracterización, en esta imagen de la actividad científica que circula en los medios y que por ende circula también en el imaginario colectivo? El aspecto, ¿no?, que tienen estos personajes. Por ejemplo, bueno, a Chicle no, pero al resto se caracteriza con guardapolvo y siempre los describen con una apariencia como solitarios, locos, eh, siempre como están destacados en la sociedad, pero no sé si de la mejor manera, capaz como de una manera exageradamente loca. Bien, Cande, gracias. Es cierto. En principio, si vemos esas imágenes que son las que ustedes mencionaron, los personajes que ustedes mencionaron, son todos varones, ¿sí? Pareciera que la actividad científica está restringida solo a lo masculino. Luego, todos ellos aparecen como genios solitarios, ¿sí? Que nacieron con el don de poder realizar ciencias. En tercer lugar, aparecen caracterizados así como con bata, trabajando en un laboratorio, ¿sí? O con tubitos de colores y humeando humos en ese laboratorio. Entonces, de algún modo, cuando esta imagen del científico inunda las redes, inunda los medios de comunicación, de algún modo también limita que nuestros niños se aproximen a la actividad científica, ¿sí? Porque o está destinado solo... Hay un micrófono abierto. Clau Alegre, ¿te escucha? No hay problema, no te preocupes. Lo que les decía es que cala hondo esta imagen, ¿no? Primero, de algún modo, discriminar entre
la posibilidad de hacer ciencias es para todos podemos acceder a la actividad científica. Por otro lado, en caracterizar y armar este arquetipo de científico, cuando en realidad, si ustedes quieren ver científicos, no sé, les sugiero seguir, les voy a compartir después en el aula, una página de Instagram, tal vez la siguen, antes se llamaba Science and Arts, y son unos científicos, algunos lo siguen, y son personas comunes como cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, y ahí hay científicos y científicas. También un poco para desmitificar esta imagen. Y luego, no solo se los encuentra trabajando en un laboratorio, la actividad científica puede ser una actividad de observación de aves en el campo, puede ser una actividad educativa, puede estar trabajando en las universidades, puede ser una actividad social, ¿sí? No, ni te preocupes, Clau, o sea, esto pasa, ¿sí? Así que despreocúpate. Entonces, esto es importante que revisemos. Sobre todo, yo lo pienso cuando, por ejemplo, ustedes tengan que armarnos una cartelera de la Feria de Ciencias o tengan que elegir personajes o tengan que trabajar, no sé, proyecto institucional de la Semana de las Ciencias, no quedarse con este personaje que aparece como científico. No me lo mencionaron, pero podría y no sé, el que ayuda en la limpieza y soluciona es un científico todo musculoso que viene a salvar a las mujeres de limpiar sus casas. Digo, hay mucho más material para cortar y está bueno analizarlo. Entonces, no solo me quiero quedar con la crítica de cuál es el arquetipo, cuál es la caracterización del científico en la sociedad, sino que también les quiero generar una nueva propuesta. Entonces, vamos a tener grandes científicas que han hecho soportes sumamente importantes. Lynn Margulis, Rosalind Franklin. De hecho, Rosalind Franklin, cuando hablamos del descubrimiento de la estructura del ADN, un compañero de ella roba las fotografías y en base a las fotografías, ella era tomaba fotos de cristales, cristalógrafa. Marie Curie también me mencionan por ahí. Y bueno, lo de Rosalind Franklin siempre lo traigo porque es increíble. Ella toma unas fotografías, un compañero, por celos profesionales, roba ese material, trabaja con Watson y Crick, presentan el modelo de la estructura del ADN, ganan el premio Nobel, todos los reconocimientos, la estructura del ADN, tanto tiempo buscada, tanto tiempo pensada, tenemos la famosa hélice, y no se la menciona. Post-mortem, ¿sí? Ella muere después de unos años, y ahí reconocen que esas fotografías que permitieron la construcción de ese modelo habían sido robadas de Rosalind Franklin. Entonces, es tiempo de empezar a revisar cuáles son nuestros imaginarios con respecto a la actividad científica y al científico. Entonces, lo que voy a subirles es una propuesta de, no sé si lo van a llegar a ver acá en el celular, pero bueno, no se ve. Lo van a ver cuando lo suba al aula. Son un juego de cartas con distintas mujeres en ciencia. Entonces, se imprimen el kit y ya después ustedes inventan los juegos que consideren, ¿sí? O al menos ya tienen los ejemplos de grandes mujeres que han trabajado para la ciencia, y empezamos desde el nivel inicial a trabajar esta deconstrucción de la idea del imaginario de cómo es la actividad científica y a quienes se dedican a la ciencia. ¿Para qué? Para interesar a más mujeres en ciencia. Quieren trabajar desde la actualidad, ¿sí? De hecho, quienes están trabajando en lo que sería la vacuna contra el coronavirus argentino es un equipo mixto, y en ese equipo hay más mujeres que hombres trabajando en lo que va a ser la vacuna argentina. Van a encontrar muchos ejemplos, pero hay que empezar a buscar y empezar a nombrar, porque esta es una actividad humana y está construida tanto por hombres como por mujeres. Entonces es importante que desde el nivel inicial empecemos a reconocer que demos, porque cuando, nuevamente insisto, buscamos actividad científica en Google y buscamos imágenes, estas que ustedes mencionaron en el foro son las imágenes que también aparecen, ¿sí? Hay que empezar a romper estos estereotipos. Bien, dicho esto, vamos un poco a la revisión de la clase 2, donde justamente empezamos
con intentar armar una primera definición de ciencias y tomando el texto de Furman y Podestá, estas autoras hacen una analogía de que la ciencia es como una moneda, ¿sí? Y tiene dos caras. ¿Cuáles serían esas caras de la moneda, en este caso esas caras de la ciencia? ¿Qué pudieron leer respecto a esto? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mailén. Sí, una de las caras de la moneda es el producto de la ciencia y la otra sería el proceso. Explican en Bien, el texto. bien, producto y proceso. Sí, esto lo tenemos que tener muy en claro porque tradicionalmente la enseñanza de las ciencias siempre estuvo ligada a una de estas caras, que es la cara de los productos. Aprendimos sobre fotosíntesis, aprendimos sobre la tabla periódica, aprendimos sobre las soluciones, aprendimos sobre las plantas, sí, que forma parte de lo que es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos que ha ido construyendo la humanidad, eh, pero no es solo esto. La ciencia implica también unos modos de hacer, implica prácticas que son propias, implica un lenguaje, implica una comunicación, es lo que llamamos la ciencia como proceso, ¿sí? Entonces, hacer ciencia y aprender sobre ciencia no es solo aprender, por ejemplo, retomando la clase anterior, cuáles son los diferentes tipos de sonidos. Eso sería la ciencia como producto. Es aprender sobre los distintos tipos de sonidos, ciencia como producto, pero también aprender a observar, ¿sí? A poner a prueba mis ideas. Si yo lleno más o menos la botella, ¿cómo va a ser ese sonido? ¿Va a ser más agudo? ¿Va a ser más grave? Entonces, en el nivel inicial y pensando en qué tipo de enseñanza de las ciencias vamos a llevar al nivel, nosotros nos vamos a inclinar un poco más al aprendizaje de la ciencia como proceso, ¿sí? Teniendo en cuenta la particularidad que tienen los niños en el nivel inicial, esa avidez por el conocimiento. Las autoras mencionan es el tiempo del por qué, ¿sí? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué, un barquito de papel flota y no se hunde? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué la luna me persigue? Digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que aprovechar y teniendo en cuenta las condiciones del nivel inicial, no lo vamos a tratar tan desde el lado de la ciencia como producto, sino más bien de la ciencia como proceso. Y ojo, esto no implica que hay ciertos conceptos y ciertas ideas que vamos a tener que trabajar, pero lo vamos a hacer desde las ideas que ellos ya tienen, de esas concepciones iniciales que traen los niños, muchas veces implícitas, y va a ser necesario que, bueno, ¿cómo, ¿qué ocurre con el sol o qué ocurre con la luna? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? ¿Dónde están? Digo, hacer explícitas esas ideas que ya tienen y acercarlas de a poco a conocimientos o modelos cada vez más científicos. Y esto tiene que quedar muy, muy en claro, ¿sí? Gracias por avisarme, Luciana. Igual la clase queda grabada, así que después le comparten el link. Sí, yo les comparto el link y ella va a poder acceder. Bien. Entonces, admito, bien. Es importante reconocer que este conjunto de saberes de la ciencia como producto no son conocimientos aislados, sino que aparecen agrupados. Vamos a hablar de disciplinas, ciencias naturales, ¿sí? El área es ciencias naturales, pero tiene diferentes disciplinas vinculadas al estudio de la vida, biología, al estudio de la materia, química, al estudio de las leyes que rigen a la materia, física, y además estas disciplinas, en el interior de estas disciplinas, aparecen como leyes y teorías que dan un marco de referencia. Esas leyes o teorías no son inmutables, es decir, que una vez que se aprende sobre algo, ese conocimiento queda fijo. No, al contrario, es importante reconocer que estas leyes y estas teorías se van modificando porque en realidad son interpretaciones del mundo, ¿sí? Tiempo atrás, y otra vez me voy para el lado de la astronomía, estudiamos a Plutón como uno de los planetas.
Hoy día reconocemos que Plutón no es un planeta, es un planetoide, ¿sí? Tiempo atrás, siguiendo con astronomía, se consideraba que la Tierra era el centro del sistema solar. Hoy reconocemos que nuestro planeta, que en realidad la teoría es la heliocéntrica y el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Digo, eso se va cambiando, se va modificando. Así como pasa ahora con el coronavirus, que digo, con el paso del tiempo vamos aprendiendo más y los modelos van cambiando. Antes entrábamos con las compras de la casa y hasta que no lo sanitábamos, lo limpiábamos bien, no permitíamos el paso de nada al interior de la casa. Hoy sabemos y aprendimos que en este caso el coronavirus no queda impregnado en los materiales y se transmite a través de aerosoles. Entonces digo, lo estamos viendo en tiempo real. Lo mismo ocurre con las leyes y con los marcos teóricos de las distintas disciplinas. Este conocimiento de la ciencia como producto va a intentar, de algún modo, dar cuenta de cómo funciona el mundo. Y al conocer cómo funciona el mundo, uno puede actuar sobre él, ¿sí? Pensemos que, no sé, tiempo atrás, los antiguos, desconociendo qué ocurría con los eclipses, le asignaban funciones mitológicas o mágicas a esas cuestiones. Hoy reconocemos que es un eclipse, ¿sí? Y lo disfrutamos y lo vemos desde otro lugar. Pasamos del miedo, del desconocimiento, a un conocimiento y un modelo cada vez más científico. Dicho esto, otra de las preguntas, y sigo del lado de la ciencia como producto, otra de las preguntas planteaba cuál es el desafío en relación a los aprendizajes. ¿Y qué pudieron responder ahí? ¿Cuál es el desafío en relación a aprender la ciencia como producto? O lo leyeron, o quieren comentar, o cuál les parece que es el desafío de poder aprender la ciencia como producto. Buenas tardes, profe. Hola, Luciana. Yo había marcado en el texto que el desafío actual para el alumno era saber darle sentido y discernir qué información es confiable y qué información no. Especialmente ahora que estamos en una época que es pura tecnología, nos llueve información, es como encontrarle la vuelta, no la vuelta, pero no quedarse con una sola página. Una de mis profesoras de literatura decía, nunca te vayas a la primera página. Anda siempre a páginas o blog de profesores, de distintos profesores, y arma un concepto, arma una respuesta. Bien, mirá cómo son los tiempos, Luciana, que a mí me decían, anda a la biblioteca y busca distintos libros. Cuando yo era estudiante, el acceso a la información estaba en los libros, en la biblioteca, y poco accedíamos al material en fotocopias. Vamos mucho tiempo más atrás, el acceso no solo estaba en los libros, sino también estaban las personas. Digo, hoy día nuestra sociedad se caracteriza por tener toda la información en un teléfono. Si queremos saber algo, lo googleamos, buscamos, y como vos bien decís, Luciana, es importante no quedarse con la primera página. Entonces, retomando a cuál es el desafío, es esto. Información sobra, abunda, estamos súper estimulados de información, sobreabunda la información. Ahora, ¿cómo transformamos esa información en conocimiento? ¿Cómo le damos sentido? ¿Cómo relacionamos esto que es nuevo, que estamos aprendiendo, con algo que ya conocemos? ¿Qué otras nuevas preguntas me lleva a plantear? Entonces, ustedes se van a encontrar con chicos que ya desde los primeros años tienen acceso a la información, ¿sí? Si tienen contacto con nenes pequeños o han tenido contacto, o quienes tienen hijos, saben que saben manejar desde un celular hasta el control del televisor, acceden no sé, al reconocimiento de diferentes tipos de animales, de colores, de palabras, otro idioma, digo, manejan mucha información. El punto está en que esa información cobre sentido, ¿sí? Entonces, nuevamente, pensándolo en el proceso de formación,
ustedes van a recibir mucha información tal vez sobre ciencias naturales. El punto está que cobre sentido, que cuando vayan a trabajar un proyecto de huerta, entiendan, ¿sí? Cuáles son los requerimientos para que sus semillas germinen. Ahí cobra sentido esa información. Ese es el desafío. Perfecto. Bien. Vamos a la otra cara de la moneda. Dos caras que son inseparables. ¿Sí? No puedo hoy entender el concepto de ciencia si no lo entiendo con el doble juego, la doble mirada. Cuando hablamos de ciencia como proceso, hablamos de los modos de conocer, dijimos modos de pensar, hablamos de las competencias científicas, ¿sí? Competencias que no se aprenden naturalmente, sino que requieren de la guía y del asesoramiento de un otro que colabore. Si yo a mis niños les digo, bueno, hoy vamos a realizar una observación de las lombrices, ¿sí? Y les llevo lombrices para que observen. Por solo mencionar la competencia científica, que es la observación, y por solo hecho de tener los órganos para poder observar, yo no estoy observando. Observar implica, ¿qué es lo que vamos a observar de las lombrices? Vamos a observar cómo se desplazan, vamos a observar hacia dónde se desplazan, hacia la zona iluminada o hacia la zona oscura, vamos a observar qué característica tiene el tegumento, vamos a observar cómo es su color, vamos a observar qué tipo de movimientos tienen. Vamos a observar si tienen olor, ¿sí? La observación pasa por orientar lo que necesito ver y lo que quiero ver. No será la misma observación que realicemos desde el área de ciencias, por ejemplo, de una planta, ¿sí? Vamos a hacer toda una observación de las distintas estructuras y texturas, que una observación que realicen desde el área de artística, que va a buscar, va a tener otros objetivos. Entonces, por lo general, estas competencias científicas hay que enseñarlas, y las enseñamos, y es donde más énfasis vamos a poner, en el nivel inicial. Observar, explorar, formular preguntas, formular respuestas tentativas, ¿sí? Esto vendría, bueno, de algún modo también les estuve dando las pistas sobre cuál es el desafío, ¿no? En relación a estos aprendizajes. Y tiene que ver con esto. Las competencias científicas no son naturales. Y de hecho hay personas que a lo largo de su vida no desarrollan las competencias científicas. Y estas competencias científicas, además, existe como cierto nivel de complejidad. Las vamos a tener las más sencillas, explorar, observar, las vamos a tener más complejas, formular hipótesis, llevar adelante un diseño experimental. Entonces, la idea es que ustedes vayan enseñando estas competencias y de manera gradual, ¿sí? Y que vayan alentando a la adquisición de esas competencias. Comunicarse. Hicimos una observación, ¿sí? Observamos regularidades, observamos un patrón y ahora tengo que comunicarlo. Fabricamos slime en la sala. Estuvimos jugando y estuvimos explorando con la masa, estuvimos explorando con el slime. Bueno, ¿cómo lo contamos a otros compañeros que no estuvieron presentes? ¿Cómo se lo contamos a los niños de otra sala? ¿Cómo se lo contamos a la familia? ¿Cómo lo explicamos? ¿Sí? Eso también es una competencia científica, la comunicación y el uso del lenguaje. Y hay que tener en cuenta que esta moneda de la ciencia como producto y como proceso, esta analogía, ocurre en un contexto, ¿sí? Y al pensar que ocurre en un contexto, estamos diciendo que se trata de una construcción humana. La ciencia es una construcción hecha por hombres comunes y corrientes que se dedican a la actividad científica. Y como hombres y mujeres comunes y corrientes que se dedican a la actividad científica, como ustedes se dedican a la docencia, estos hombres y mujeres tienen intereses. Hay intereses ideológicos, intereses políticos, intereses económicos, y de historias la ciencia está repleta de estos intereses, ¿sí? De recelos profesionales, sin ir más, como para ponerles otro ejemplo, un caso paradigmático fue cuando aparece el virus del VIH, entre un norteamericano y un laboratorio francés, hubo como una competencia a ver quién se adjudicaba el descubrimiento de la estructura del VIH, y otra vez los recelos profesionales, la falsificación de pruebas, hay cuestiones, el dinero puesto para investigar
algunas cuestiones y otras no. Y todo esto lo tenemos que llevar al aula, obviamente con las adecuaciones propias para el nivel, pero por sobre todo ustedes docentes, porque de acuerdo a esta concepción que construyan de ciencia y que la van a ir armando a lo largo de su formación, en base a eso va a ser el tipo de actividades que seleccionen. Bien, si voy muy rápido me dicen, me preguntan por el chat, levantan la mano, habilitan el micrófono. Por favor, chicas, por más de que esto quede grabado, es un espacio de intercambio esto. Y si voy rápido, me dicen. Bien, la consigna 2 es cómo se define la alfabetización científica. Antes de pasar a alfabetización científica, vamos a pensar en el concepto de alfabetización. ¿Qué implica que una persona esté alfabetizada? ¿Qué significa que una persona está alfabetizada? ¿Haya ido a la escuela? Y a la escuela va para, obviamente, para aprender, pero sobre todo, ¿qué? Que tiene las conductas necesarias para ser parte de la ciudadanía, para ser un ciudadano. Bien, ahí podríamos decir que esa persona está socializada. Por ejemplo, cambio la pregunta. ¿Cuándo decimos que una persona es analfabeta? Cuando no sabe leer ni escribir, básicamente. Bien, bien, Julieta. Cuando no sabe leer y escribir, decimos que una persona es... Exacto, Agus. No sabe leer y escribir, es analfabeta. Entonces, alfabeta, sí, es justamente la alfabetización, tiene que ver con la adquisición de las herramientas para poder leer y poder escribir. Y de acá surge otra vez la comparación con la alfabetización científica. Es importante que la ciudadanía, en su totalidad, nos dediquemos o no a la actividad científica, tengamos un mínimo de conocimiento sobre las cuestiones que atañen a la ciencia y a la tecnología. Ese mínimo, exacto, Rosario, ese mínimo conocimiento que nos permita entender el mundo que nos rodea, pero por sobre todo que nos permita tomar mejores decisiones, ¿sí? Una persona alfabetizada científicamente puede tomar decisiones. Y esas decisiones son decisiones de índole cercanas, digo, en diferentes ámbitos, decisiones vinculadas con la salud, decisiones vinculadas con la calidad de vida, decisiones vinculadas con el cuidado del ambiente, decisiones vinculadas con el cuidado del propio cuerpo, ¿sí? Voy nuevamente a casos bien concretos. Una persona alfabetizada científicamente reconoce la importancia de una vacuna, ¿sí? Y reconoce que las vacunas lo que hacen es generar anticuerpos, ¿sí? Entonces ahí tiene que tener el concepto de vacuna, el concepto de anticuerpos, el concepto de sistema inmunológico y puede tomar mejores decisiones, ¿sí? Una persona alfabetizada científicamente puede leer las etiquetas de los alimentos y reconocer cuál, no digo en términos de saludable de dieta, sino elegir, por ejemplo, en ciertos países, así como en los cigarrillos, hay leyendas con respecto a los peligros del fumar, en ciertos países hay etiquetas con respecto a la cantidad de azúcar que tienen los productos. Entonces, uno, alfabetizado científicamente, puede tomar la decisión con respecto de incorporar o no ese alimento en su dieta. Cientos de ejemplos, ¿sí? Un niño alfabetizado científicamente reconoce que el mundo está lleno de microbios, que no los vemos, y que es importante lavarse las manos antes de incorporar alimentos, ¿sí? O después de ir al baño. Entonces, esa práctica, la simple práctica de lavarse las manos, no pasa como una imposición del aseño o de la familia, sino que pasa como una decisión. Me voy a lavar las manos antes de comer, porque sé que en el mundo está lleno de microbios y alguno de esos microbios puede llegar a dañar mi salud, ¿sí? Ahí estamos alfabetizando científicamente. Entonces, así como les decía, no todos los individuos nos dedicamos al ámbito científico, sí todos tenemos que recibir esta formación.
mínima, indispensable para poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Hay una película que se llama Erin Brockovich, que actúa Julia Roberts, tiene sus años, y da cuenta del caso de una mujer que empieza a encontrar que en su comunidad hay cada vez mayor cantidad de casos de cáncer. Y entonces descubre que algo está ocurriendo en el agua, ¿sí? Hay una empresa que está volcando sus sustancias contaminantes en el agua y eso está generando esta enfermedad en su población. Y entonces ese conocimiento, ¿sí? Esa alfabetización científica, la empodera y puede tomar mejores decisiones, ¿sí? Miles de ejemplos. En nuestro país, comunidades que han rechazado la instalación de una minera, el tratamiento, hoy día el tratamiento de los residuos, la separación de los residuos en origen, la posibilidad de empezar a hacer las botellas de amor, la posibilidad de hacer compost, la posibilidad de tener la propia huerta. Muchos ejemplos para que ustedes piensen que desde ese lugar están alfabetizando científicamente. Bien. Vamos, ¿estamos bien? Bueno, sigo. El punto siguiente es el de, bueno, justamente, el de poder comparar la visión clásica de la ciencia con la visión actual, ¿sí? La visión clásica de la ciencia es la que proponía justamente, y es la que está asociada a estas primeras imágenes que vimos del hombre científico. Es la que propone que la ciencia es un conjunto de conocimientos acabados, que son verdades absolutas, que son objetivas, que la ciencia va a llevar al progreso de las sociedades y a mayor ciencia, mayor tecnología, mayor progreso, todos felices y todos contentos. Y la verdad es que esto es como un martillo. ¿Sí? Yo con un martillo puedo realizar algo bueno, puedo construir o puedo destruir. En la década del 60, a partir de la década del 60, 70, como que empieza a haber un revisionismo sobre la actividad científica, por mencionar algunas cuestiones, el uso de la energía nuclear, la carrera armamentista, la contaminación a causa de los agroquímicos y agrotóxicos. Entonces, como se empieza a reconocer que la ciencia no puede estar desligada de los intereses, como habíamos mencionado, políticos, económicos, ideológicos y sociales, y que la ciencia en realidad es una construcción humana, ¿sí? Entonces, esta visión es la visión actual y es la que a mí me va a permitir tomar las decisiones con respecto a mis clases, a mis propuestas de enseñanza. Si yo me posiciono en una visión clásica y pienso que la ciencia es una verdad absoluta, les voy a enseñar a mis niños que esto es así. Esto es así porque así se descubrió y esto es así. Y no hay cambios. Si me posiciono en una visión socioconstructivista, puedo explicar que este es el modo que tenemos de interpretar, ¿sí?, el mundo y de conocer la naturaleza, que antes tal vez se interpretaba el mundo de otro modo y tal vez en un futuro pueda cambiar. Pero esto es lo que tenemos hasta el momento más próximo a ese conocimiento, a esa interpretación del mundo. Entonces, si me posiciono en la visión clásica, solo me quedo con una de las caras de la moneda, que es la ciencia como producto, ¿sí? Nosotros en las clases que siguen, vamos a ver, ustedes van a ver unos videos de 3 clases y van a poder reconocer, según las actitudes que tienen estos docentes, en qué posicionamiento está, si es una visión clásica o es una visión más socioconstructivista. Una visión actual, una visión socioconstructivista, va a plantear el aprendizaje de los contenidos científicos en contexto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, características de los animales a partir de, no sé, un proyecto de prevención del dengue. Podemos trabajar, no sé, la separación de los residuos en el jardín a partir de que en la esquina los vecinos están arrojando residuos y eso trae muchos problemas. Digo, eso sería una visión socioconstructivista, una visión de ciencia ligada al contexto y entendida que está hecha por personas, está hecho por humanos, ¿sí? En el texto se van a encontrar que desde lo epistemológico la visión clásica está asociada al positivismo, desde lo psicológico al conductismo y
desde lo didáctico de los modelos de transmisión y recepción. Mientras que de la otra vereda, la visión actual y la visión que queremos construir, desde lo epistemológico, se vincula con las teorías de Kuhn y Popper, desde lo psicológico con Vygotsky, ¿sí? Estos nombres les tienen que sonar, Piaget, Vygotsky, algo ya habrán trabajado o van a trabajar, y desde lo didáctico, el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿sí? Entonces, noten que está todo conectado, ¿no? Lo que aprendemos en ciencias naturales se vincula con las otras disciplinas de la formación. Bien, respiro y seguimos. Luego creo que tenían para esta primera guía, a ver que ya estamos. Ah, ya está. Sí, realiza una comparación entre la visión clásica, bueno, en estas 3 consignas. En la guía de hoy, ¿sí? En la guía de la clase 3, que es Ciencia y Tecnología desde el nivel inicial, nos empezamos a preguntar, ¿cuáles son las ventajas de iniciar la enseñanza en el nivel inicial? Buscar en el texto los prejuicios en relación al aprendizaje de las ciencias de temprana edad y los argumentos para invalidar, cuáles son los propósitos de la enseñanza en el nivel inicial y cuáles son las razones pedagógicas, político-económicas y culturales para reafirmar la inclusión de la ciencia y la tecnología desde la primera infancia. Como esto es material que subí hoy y tal vez no han tenido por ahí el tiempo como para poder leerlo y trabajarlo y demás, solo voy a hacer una presentación, un pantallazo, un panorama general de lo que se van a encontrar en esos textos. Con respecto a cuáles son las ventajas de iniciar la enseñanza de las ciencias cuanto antes y desde el nivel inicial, hay 2 cuestiones que quiero mencionar. En el texto de Fuhrman y Podestá, que está dirigido a la enseñanza primaria, que es el primer texto que ustedes leyeron de la enseñanza como producto y como proceso, habla que la alfabetización científica culmina con la escuela secundaria. Yo acá quiero hacer una salvedad a esto. La alfabetización científica se inicia, ¿sí? Desde el primer nivel de escolaridad en el nivel inicial y no culmina ni en la escuela secundaria, ni con los estudios superiores, ni con la educación universitaria. La alfabetización científica es a lo largo de toda la vida. ¿Bien? Si no pensemos, por ejemplo, en mi generación, que no existían los teléfonos celulares y hoy día, ¿sí? En un lapso de 15 años, como mucho, pasamos de los zapatos a pantallas táctiles y prácticamente computadoras, que son los celulares de mano, ¿sí? Bien, entonces eso me parece que es importante, estas autoras no lo consideran, vamos a considerar esto. Luego, es importante porque tenemos que empezar cuanto antes, porque tenemos que aprovechar ese caudal de curiosidad y de motivación que tienen los niños, ¿sí? Mosquera, que es la autora de ese capítulo, del capítulo 2, señala que hay una visión extendida de que a nivel que se avanza, a medida que se avanza en el nivel de escolaridad, avanza también el interés de los chicos. La verdad es que la curva es contraria. Encontramos un mayor interés, una mayor curiosidad en los primeros años de escolaridad que después decae. Y piensen, si no ustedes, en sus biografías, aquellos que tienen hermanos por ahí en la escuela secundaria, la apatía que hay, ¿no? Por ahí aprender ciencias o el no encontrarle el verdadero significado, sentido a esto de la alfabetización científica. Entonces, tienen oro, ¿sí? En sus manos, que es esto de los niños con las preguntas y el tiempo del porqué. Entonces, hay que aprovechar. Esa es una de las ventajas. Después, por otro lado, lo que tenemos que hacer es trabajar con los prejuicios que abundan sobre enseñar ciencias en el nivel inicial. Uno de ellos, ¿sí? Que seguramente ustedes lo han escuchado, es este de que los niños al jardín solo van a jugar, ¿sí? Entonces, como mucho a formar hábitos, como mucho a socializarse. Esto es una mirada reduccionista del nivel. El nivel inicial tiene metas educativas, ¿sí? Hay objetivos y esos objetivos, esas metas educativas están explicitadas en los diseños curriculares. Entonces, en el nivel inicial, aprovechando ese caudal de
de curiosidad y de creatividad y de ganas de conocer el mundo, es necesario complejizar la mirada sobre el entorno natural y los fenómenos que allí se producen. Entonces, esto de que cuando ustedes le digan, no, si los chicos solo van a jugar, no, los chicos van a ampliar el mundo que ya conocen porque, atención, vienen con ideas y lo que vamos a hacer nosotros es ampliar la mirada de esas ideas, acercarlas a modelos tal vez un poco más científicos. Entonces, no nos quedamos con el asistencialismo, no nos quedamos solo con el entretenimiento, no nos quedamos solo con el cuidado. Los chicos van a aprender y van a aprender ciencia desde chiquitos. Otro de los prejuicios es que los contenidos científicos tienen un nivel de complejidad muy alto, entonces no los podemos trabajar con los niños del nivel inicial. Y acá vamos a decir, sí, es cierto, obviamente, no le vamos a estar explicando una reacción química a un chico o el fundamento de una reacción química, pero vamos a ver reacciones químicas en la sala. Vamos a trabajar con reacciones químicas y vamos a trabajar que unos determinados productos pueden transformarse en otros y que no hay posibilidad de volver atrás con esa transformación. No vamos a estar hablando ni de activos, ni de productos, ni de energía de activación, nada complejo, pero sí vamos a llevar adelante trabajos que impliquen conceptos amplios, ¿sí? Sencillos, y además vamos a llevar la ciencia como proceso. Entonces, en ese trabajo de llevar adelante una reacción química, muchas de ustedes mencionaban el famoso volcán, ¿sí? que hicieron y lo recordaban como experiencia. Ahí está ocurriendo una reacción química, ¿sí? Y eso lo podemos trabajar en el nivel inicial. Y lo podemos trabajar desde la ciencia como proceso, porque hay observación, hay puesta a prueba, hay registro de esa actividad. Bien, otro de los prejuicios tiene que ver con que los niños no saben nada o poseen conocimientos simples y escasos, y esto es desvalorizar ya las potencialidades que traen ya los niños. Insisto con esto de que tienen oro en sus manos, porque de algún modo en los primeros años, en la primera infancia, se sientan las bases de lo que es el pensamiento de ese individuo, de esa persona, ¿sí? Entonces, es cuando esas ideas y esa mente tiene que florecer, no tenemos que podarlas, al contrario, tenemos que permitir que florezcan. Y además, los chicos que están en el nivel inicial recién están iniciándose en la escolaridad, son los primeros años, después les quedan otros años más para transitar la escuela y demás, y que gane el desgano, pero este es el entusiasmo de lo nuevo, de lo que viene, lo que se va a conocer. Otro de los prejuicios tiene que ver con que para aprender ciencias es necesario leer y escribir, y acá lo vieron en el video, algunos chicos pudieron dejar registro escrito de lo que habían aprendido acerca de los sonidos, pero digo, existen otras formas de registrar. Podemos registrar con dibujos, podemos registrar utilizando dispositivos como cámaras, celulares, realizar filmaciones. Digo, existen otros modos. No necesariamente se necesita saber leer y escribir para aprender ciencia. Y con esto, este es uno de los prejuicios que tal vez es el que más hay que trabajar. Cuanto más baja es la edad del niño, tanto menos exigente es la necesidad de formación del maestro, ¿sí? Chicas, ustedes todavía corren muchas veces, a ustedes las corren con el prejuicio de que la maestra del nivel inicial poco tiene que estudiar porque se la pasa decorando el salón, cantando canciones y jugando con los chicos. Y ahí es cuando ustedes tienen que sacar todas las agallas y decir, no, todo lo contrario. Cuanto más pequeños son los niños, más profunda es la huella que ustedes pueden dejar, ¿sí? en esos niños. Entonces la formación docente es más rigurosa, porque no solo tienen que aprender lo disciplinar, sino que tienen que aprender las características psicológicas, cognitivas de esos niños y adecuar ese conocimiento, ¿sí? para estos niños en el nivel inicial. Entonces, acá ya tienen un argumento para esgrimir cuando vienen a correrlas con eso de que la formación en inicial es una formación sencilla. Para nada, realmente es sumamente complejo, y estar con 30 niños en la sala. 30 niños distintos, únicos, y con el nivel de intensidad que tienen los niños. Yo que trabajo con
con adolescentes y adultos, las admiro realmente y me saco el sombrero porque es sumamente complejo, ¿sí? Entonces acá es muy importante la formación inicial, que es la que ustedes están realizando, y continua, que van a realizar una vez que se reciban. La formación del docente es una formación que no termina nunca. Bien, eso como prejuicios es una de las consignas, ustedes van a tener que rastrearlos y como fui haciendo, esgrimir los argumentos de por qué son prejuicios. Y luego, bueno, los propósitos de la enseñanza en el nivel inicial, en el texto de Mosquera aparecen muy claritos y están como un punteo, ¿sí? Aparecen punteados. De algún modo ahí es por ahí comprender qué es lo que me está diciendo en cada uno de estos propósitos, ¿no? Leo, por ejemplo, uno. Invitar a los niños a mirar el mundo con otros ojos. O sea, ¿qué implica ese propósito? ¿Sí? Esto de, bueno, lo conocido, conocemos la plaza, bueno, pero ahora vamos a conocer la plaza desde qué especies de plantas encontramos, qué animales visitan la plaza, cuándo fue fundada, qué características van cambiando en la plaza a lo largo del paso del tiempo, con las estaciones, ¿sí? Eso es lo conocido, mirarlo con otros ojos. Entonces van a encontrarse con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propósitos, que un poco es, que implica, por ejemplo, propiciar el intercambio de puntos de vista sobre los sucesos del entorno que llaman la atención, promover actitudes relacionadas con el cuidado y la protección del propio cuerpo y las formas de los seres vivos y el ambiente. Piensen que la enseñanza de las ciencias naturales está muy vinculada con las ESI, si bien las ESI es transversal a todas las áreas, mayor peso tal vez lo encuentren desde el área de ciencias naturales. Digo, hay mucho para revisar y leer atentamente estos propósitos. Y luego, la última consigna no, la consigna 4, sí. ¿Cuáles son las razones pedagógicas, político-económicas y culturales para reafirmar la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la primera infancia? Lo que les pido justamente es, así como los propósitos aparecen como un punteo, que ustedes también hagan un punteo de estas razones político-económicas, culturales y pedagógicas, ¿sí? Y como que hagan un punteo, el texto es un poquito más largo, pero que puedan extraer así por qué es importante desde lo político-económico enseñar ciencias, por qué es importante desde lo cultural enseñar ciencias. Hagan un punteo. Y luego, en esta clase, que tienen toda esta semana por realizarlo, de todos modos el cuestionario va a estar abierto por 15 días, tienen para resolver ese cuestionario, como ya les dije, son 5 afirmaciones verdaderos o falsos en base a lo trabajado. Muchachas, más o menos, estamos con un pantallazo, panorama de lo que ya trabajamos y lo que se van a encontrar. ¿Hay dificultades con la lectura de los materiales? ¿Les parecen que los textos son legibles, entendibles? Recuerden que este espacio es el espacio para que ustedes puedan consultar sus dudas. Profe, esto no termino de entender, ¿esto qué significa? Traigan a estos encuentros todo aquello que por ahí no se entiende. María Esther, ¿querés preguntar algo? Sí. Sí, algo que no me quedó clarito con respecto a las preguntas que usted manda. ¿Esas Sí. las tenemos que poner en el foro de la clase, las respuestas? No. ¿No? Todas las preguntas las vas a ir haciendo vos en tu cuaderno, en tu carpeta, ¿sí? Bien. Las que son para subir o algo, yo lo voy a indicar. Esto es una tarea. Por ejemplo, de esta clase 3, la única tarea que tienen es responder ese cuestionario. Y como es un cuestionario con autocorrección, ustedes van a terminar de cargar sus respuestas, que es marcar un verdadero o falso, y ya les va a dar la puntuación. Y les va a marcar cuáles hicieron bien y cuáles hicieron mal, ¿sí? Okay, todas estas guías es tu material, ¿sí? de cursada y demás, que vos tenés que tenerlo para ir armándote de esto, ¿sí? Pero no, eso no tenés que subir. Por lo general van a ser participaciones en foros o consignas muy sencillas, así de verdadero o falso, o bien, no sé, les voy a poner como tarea, subir la consigna 5 de la guía 4. Pero vos tenés que hacer todo para poder ir siguiendo semana a semana.
Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, yo tengo una pregunta, Sí, siguiendo Abigail. lo Sí, que dijo la compañera. Yo, por ejemplo, no pude hacer lo del foro de participación 2, porque Ujú. todavía soy una bebé chiquita y me estoy reubicando, dándome los espacios para hacer todo. Y quería saber si ya lo podía subir, porque, o sea, hoy se habló de lo que muchas compañeras escribieron en el foro. Y quería saber si puedo seguir participando o si ya lo dejo sin hacer. Mira, ahora cuando suba el material de las cartas de las mujeres en ciencia, les voy a generar otra propuesta para las que no participaron, que justamente tiene que ver con buscar, indagar, porque ustedes van a tener los nombres, una breve referencia de cada una de estas mujeres en la ciencia y va a tener que ver con la búsqueda de un poquito más de información sobre ellas. Así tenés una participación para esa clase. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias, profe. Que se lo subo en un ratito. Bien, chicas, el nivel de trabajo va a ser así, de este estilo: 1 o 2 textos, 2 materiales, 3 o 4 preguntas, y luego la revisión como la que estamos haciendo hoy, ¿sí? Es importante que puedan ir siguiendo las clases. Yo insisto, las felicito porque es una de las aulas más activas, la de segundo A. Así que vamos bien, vamos bien. Pero es importante que no se queden con la lectura de los materiales porque, de hecho, después, no sé, vamos a ver modelos de enseñanza y después de los modelos derivamos el modelo que nosotros vamos a trabajar y necesito tener los anteriores para entender lo que sigue. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Con todo esto nosotros tengo que ver cuándo tenemos nuestro próximo encuentro sincrónico. Pero bueno, si no hay más preguntas, estaríamos con el encuentro de hoy. Recuerden que de todos modos pueden hacer uso del tablón principal y escribir sus preguntas ahí, que de hecho son más visibles que por ahí en los comentarios de las actividades. Bueno, muchachas, entonces, ahora les voy a subir el link de en realidad voy a intentar pasarlo a YouTube para que ustedes puedan